Hola, hoy tenemos el placer de tener a María Bao. Hola, gracias a vosotros por invitarme, el placer es mutuo. María es doctora en lingüística, logopeda e intérprete de lengua de signos y también ahora está acudiendo a nuestra casa para trabajar con nuestro segundo hijo Oliver, concretamente en el ámbito logopédico. La hemos invitado para hablar sobre los niños sordos y le queremos hacer algunas preguntas. Cuando queráis, empezamos. Esta vocación sobre la lingüística, la logopedia, la interpretación, ¿cómo surgió en ti? Responder a esto muchas veces creo que fue una cuestión de casualidades, porque a ver, me voy a explicar qué quiero decir con esto. Yo tampoco tenía claro que mi vocación clarísima era estudiar logopedia, o sea, yo tenía claro que quería ir a la universidad, quería hacer algo relacionado con la docencia y justo fue cuando empezaron en la universidad los estudios de logopedia, entonces decidí anotarme porque bueno, me parecía que estaba bien, tampoco sabía mucho en realidad para qué era, pero estaba relacionado con la docencia y bueno, pues empecé a estudiar logopedia. Y justo cuando estaba en primero de logopedia empezó a surgir en la universidad los cursos de lengua de signos, los vi y me pareció interesante anotarme porque, bueno, pensé, puedo trabajar con niños sordos, voy a aprender lengua de signos y me anoté a esos cursos de lengua de signos y cuando estaba casi a punto de acabar logopedia empezó el ciclo de intérpretes, entonces, pues eso, fueron esas casualidades que me apunté también en el ciclo de intérpretes y cuando empecé a trabajar, bueno, encontramos trabajo relativamente fácil en aquel momento y me llamaron también un poco después para empezar a formar y cuando empecé a formar en interpretación me di cuenta de todas las carencias que yo tenía a nivel de conocimientos lingüísticos para poder explicar, entonces fue cuando decidí anotarme en, bueno, a estudiar lingüística y ahí seguí hasta ahora. Muy bien, muy bien. Bien, ahora la pregunta que me gustaría hacerte, ¿cuáles son las necesidades que tiene un niño sordo? Pues yo pienso que en principio, de primeras, las necesidades que tiene un niño sordo son las mismas que las que puede tener cualquier otro niño oyente. Cuando nace un niño, lo primero que necesita es un entorno que le dé la oportunidad de poder desarrollarse correctamente sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Lo que sabemos que muchas veces pues los niños sordos, la mayoría de las familias en las que nacen son personas oyentes que muchas veces no saben lengua de signos y ahí empiezan muchas veces los problemas. Pero en realidad sus necesidades son las de cualquier otro niño, pero sí necesitan un entorno que les permita desarrollar y adquirir el lenguaje sin ningún tipo de problema. Y ese muchas veces es donde empiezan los problemas porque muchas veces las familias sordas con niños sordos pueden tener otros problemas, pero no tienen ese de la adquisición lingüística y ahí empieza. Bueno, como sabemos, existen muchos centros de logopedia que trabajan con diferentes colectivos, diferentes cuestiones. Me gustaría tratar la sordera en sí mismo. Con un niño sordo, a la hora de trabajar con él, ¿cuáles son las principales dificultades con las que nos encontramos? Bueno, para responder a esta cuestión, un poco al hilo de lo que hablábamos antes en relación a las necesidades, muchas veces, para la mayoría, evidentemente, la sociedad, ¿no? La logopedia se asocia a lo que es la expresión oral y la audición, ¿vale? Pero muchas veces parece que los niños sordos, bueno, a ver, claro, evidentemente, desde el punto de vista de las personas oyentes, ¿vale? Es necesario que aprendan la lengua oral, pero yo lo que voy a cuestionar es si realmente esa es la prioridad. A ver, voy a intentar explicar lo que quiero decir. El lenguaje en sí mismo, porque muchas veces cuando incluso en medios de comunicación, en prensa, incluso vemos que se habla del lenguaje oral o del lenguaje signado, ¿no? Es un error, pero incluso todavía desde el ámbito científico estas creencias todavía se manifiestan y todavía están ahí, ese error, ¿no? Porque el lenguaje en sí es una capacidad cognitiva única, es una capacidad como el resto de capacidades que tenemos a nivel humano y es una capacidad que se manifiesta a través de diferentes lenguas, da igual que sean lenguas orales o lenguas signadas. Entonces, lo importante, la prioridad en los niños sordos tiene que ser la adquisición del lenguaje. Todos adquirimos el lenguaje a través de lo que suele ser una primera lengua, que suele ser nuestra lengua materna, y aquí empieza el problema con los niños sordos, ¿vale? Los niños sordos nacen en entornos en los que la mayoría de sus padres son oyentes, ¿vale? Ellos, sus capacidades naturales están intactas, pero el problema es que están en un entorno que suele utilizar una lengua oral que no se adapta a esas capacidades. Entonces, sí, en principio, el perfil del logopeda es un perfil ideal para trabajar con los niños, para trabajar esos aspectos de la lengua oral, pero ¿realmente nos estamos adaptando a las necesidades del niño? ¿Vale? El niño, a través de las lenguas de la lengua de signos,
es una lengua que se adapta perfectamente a sus capacidades naturales y que le permite tener un desarrollo lingüístico normal. Entonces yo creo que también es responsabilidad de los logopedas trabajar con las familias, con las escuelas, con el resto de profesionales, un trabajo colaborativo que es necesario y que realmente no está teniendo lugar. Parece que todo recae en el logopeda, que esa es la responsabilidad y falta ese trabajo colaborativo con otros profesionales. Y para mí ahí empiezan los problemas. Hay una necesidad a nivel del ámbito de la atención temprana, del trabajo que se está haciendo. Es verdad que tenemos una normativa, tenemos una regulación, pero no se está llevando a la práctica. Los niños sordos van al logopeda 2 veces a la semana, 2 sesiones de 45 minutos o de media hora, da igual, pero eso es necesario para realmente trabajar todas las necesidades para que ese niño podamos garantizar su desarrollo lingüístico y la adquisición del lenguaje. No, es muy difícil, es un trabajo que tienes que hacer sí o sí en colaboración con las familias, con otros profesionales, con audiólogos, con profesores, ese trabajo en red colaborativo, ¿vale? Me da igual, o sea, cualquier lengua, sea una lengua oral o una lengua asignada, se manifiesta a través de diferentes destrezas, lo que es la destreza de expresión, la destreza de comprensión, la de interacción, las de lectura y escritura. Las destrezas de lectura y escritura las trabajamos más tarde, ¿vale? A partir de la primaria, pero en un primer momento, en atención temprana, cuando hablamos de 0 a 6 años, de esa etapa, ¿vale? Para mí, la prioridad tiene que ser trabajar la destreza de interacción, ¿vale? Una interacción a través de una lengua, eso quiere decir la conversación, las habilidades, todos los recursos, y para mí esa tiene que ser la prioridad. Muchas veces la logopedia, yo creo que de manera inconsciente siempre ha trabajado las destrezas de expresión oral y de audición, pero no la interacción, y para mí ese es el verdadero problema, ahí empiezan. Tienes razón. De 0 a 6 años lo principal es trabajar esa interacción, ese feedback con el niño, y eso es lo más importante, ese diálogo que se establece con él. Si nos centramos en las destrezas orales, va a haber una serie de consecuencias. Es importante esa interacción y a partir de los 6 años trabajar un poco más las destrezas de lectoescritura. Claro, pero para poder trabajar las destrezas de lectoescritura a partir de esa edad es necesario tener una buena base. Muy importante. Vale. Y muchas veces la lengua de signos, en la mayoría de los casos, se ve como un apoyo. No, perdón, no es un apoyo, es todo lo contrario, es fundamental. Me da igual que sea la lengua de signos que el español, que el gallego, en cualquier lengua. ¿Vale? Las lenguas no son apoyos. Todas las lenguas crean lo que es mi competencia comunicativa, mis recursos. Entonces yo creo que tenemos que dotar a los niños sordos del mayor número de recursos lingüísticos posibles para que el día de mañana puedan seleccionarlos y que además sean fundamentales para trabajar pues esa parte de la lectoescritura, porque en el sistema educativo esa competencia lectoescritora es fundamental, pero antes tenemos que tener una buena base lingüística, ¿vale? Y una buena competencia, y cuando no la tenemos después vienen todos los problemas, ¿vale? Y es eso. Esas debilidades que comentas de base, si solamente nos centramos en las destrezas orales, vamos a tener dificultades en la lectoescritura, en la interacción, etc. Por tanto, la atención temprana, la colaboración entre diferentes profesionales es fundamental para el desarrollo del niño sordo. Claro, es que realmente la atención temprana, la prioridad, el objetivo de la atención temprana tiene que ser la prevención. Está claro, yo no estoy queriendo decir que con un niño sordo no tengamos que trabajar el habla, la audición. No, por supuesto, lo tenemos que trabajar, es necesario, pero hay que trabajar muchísimas más cosas. Y entonces es muy importante que además no sea todo responsabilidad del logopeda, no, eso es responsabilidad de una serie de profesionales y también están las familias. Es fundamental el trabajo con las familias, dotarlas de recursos, buscar la situación lo más natural posible, que no sean situaciones artificiales. Estamos hablando de lenguas, estamos hablando de comunicación, es algo dinámico, entonces tiene que ser natural. Si los padres tienen recursos, si los padres saben lengua de signos, si los usan, y si además conseguimos que el niño tenga unas buenas destrezas en habla y en audición, ojalá, pero es muy importante, para lograr todo esto es necesario el trabajo colaborativo, el trabajo en red con otros profesionales. Eso es lo más importante. Si se consigue, el desarrollo del niño sordo es adecuado. Si existen estas carencias, estas dificultades, va a haber una serie de consecuencias. Así es. Bueno, como todos sabemos, muchos padres sordos con hijos sordos que utilizan y saben la lengua de signos consideran que no es necesaria la adquisición de la lengua oral, o al contrario, muchos padres oyentes que tienen hijos sordos que saben esa lengua oral o la utilizan, no consideran adecuada la adquisición de la lengua de signos. ¿Qué piensas sobre esto? Pues un poco lo mismo, me da igual que sea una lengua oral o una lengua asignada. Cualquier lengua siempre suma, todas las lenguas suman. Porque ahora la realidad que tenemos con los niños sordos es que la mayoría de niños sordos, los que nacen con una sordera profunda, la mayoría son niños implantados. Y parece que
un poco todo lo que hablábamos antes de la prioridad, del habla, de la audición, de esa prioridad que siempre se le da, parece que todavía es mucho mayor ahora. Es verdad que la tecnología ha avanzado, que funciona de maravilla ahora, pero los recursos que está proporcionando todavía no son suficientes. Yo digo que no son suficientes y me avalo un poco en los datos. Los datos estadísticos que tenemos es que en etapas superiores de enseñanza apenas tenemos alumnado sordo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vale, si esa lengua oral fuera suficiente, sería como en el caso de los niños oyentes, pero no está siendo lo mismo. Es necesario ese trabajo colaborativo del que hablaba antes y a nivel de lenguaje, vale, necesitamos tener que nuestra competencia comunicativa esté formada por el mayor número de recursos y eso es lo necesario en el caso de los niños sordos. Los niños sordos necesitan la lengua de signos, pero también necesitan la lengua oral, ¿vale? Y lo mismo, me da igual que nazcan en una familia de sordos, en una familia de oyentes, que hablen muy bien, ¿vale? Pero sí van a necesitar también la lengua de signos. Las dos lenguas se complementan y suman, ¿vale? Vamos a intentar que tenga el mayor número de recursos posibles, eso es lo ideal, ¿vale? A veces cuando estamos a nivel de etapas superiores, en FP, en la universidad, ¿vale? En esas etapas toda la información que se recibe, ¿vale? Si la podemos recibir a nivel de lengua de signos, ¿por qué no? Va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo acceder a la información a través de ahí que a través de la lectura labial, que es mucho más costosa, que implica un trabajo mucho más individual. Para mí todas las lenguas suman, es lo que estaba diciendo antes. Ojalá que yo supiera mucho más inglés, supiera portugués, o sea, tuviera el mayor número de recursos lingüísticos posibles. Las estadísticas, lo que decía antes, los datos, o sea, a nivel del éxito del sistema educativo con el alumnado sordo, todavía no está siendo suficiente, ¿vale? Entonces, cuanto más recursos tengamos, mejor, ¿vale? Entonces, pues decía que respondía un poco lo mismo. Claro. Cuantas más lenguas sepamos, muchísimo mejor. Claro, es que eso es lo importante. Para mí la lengua de signos está claro que para los niños sordos, para sus capacidades, es fundamental, ¿vale? Es la que le permite tener una adquisición natural. Claro que tendrá que hablar, tendrá que leer, tendrá que escribir. A veces con los niños sordos parece que nos empeñamos en hacer un trabajo desde lo difícil a lo fácil. ¿Qué quiero decir? Muchas veces a los padres se les dice, habla muy bien. No es necesario que aprendáis lengua de signos o que la utilice. Ya la aprenderá después si hace falta. No. ¿Y por qué no la va a aprender desde el principio? Si además le va a facilitar la adquisición del lenguaje. Y del resto de lenguas, con el implante, todo el trabajo de asociación, de equivalencias, si tenemos una buena base para empezar a hacerlo, es mucho más sencillo. A ver, en tema de lenguaje, de lenguas, no todo vale. O sea, hay unos periodos críticos de adquisición. La etapa de 0 a 6 años es fundamental. No quiero decir que yo no pueda aprender una lengua más tarde de los 6 años. Sí, la puedo aprender, pero tengo una lengua de base. Entonces, cuanto más facilite todo esto, cuanto antes, mucho mejor. Sí. ¿Vale? O sea, lo que decía antes, la atención temprana, ese trabajo con las familias, con los profesionales, tenemos que conseguir esa prevención. Y para mí, en el caso de los niños sordos, la mejor prevención siempre va a ser la lengua de signos. ¿Vale? Sí. Evidentemente, le daremos el mayor número de apoyos posibles, implantes, audífonos, lo que necesite, pero ¿por qué vamos a renunciar a dotarlo del mayor número de recursos que pueda tener? Perfecto, sí. Bueno, ahora tu forma de trabajar con los niños sordos a nivel logopédico, ¿cómo es esta forma? ¿Cómo es tu filosofía? Bueno, pues un poco a lo que os decía antes, cuál es lo que entiendo que son las necesidades de los niños. Intento adaptarme y trabajar en este sentido, en esta línea de trabajo. Me gusta trabajar en entornos, lo que es en el entorno familiar y en el entorno escolar. Intento trabajar en colaboración con esas dos situaciones. Es verdad que trabajo mucho más con el entorno familiar, pero estos dos entornos es lo natural para los niños. Me es mucho más sencillo ver cuáles son sus necesidades y adaptarme a ellas. Está claro que trabajo como cualquier otro logopeda en base a un programa que tiene unos objetivos, que lo propones a través de unas diferentes actividades y que el objetivo siempre es estimular en general comunicación y lenguaje. Pero no sé, yo a lo mejor hoy he diseñado este tipo de actividad para trabajar este objetivo, pero a lo mejor al niño hoy no le apetece, no quiere trabajar eso. En ese entorno, en su situación natural, me es mucho más fácil adaptarme yo a él que no que se adapte él a mí. Al final estamos hablando de comunicación, de estimular comunicación, estimular lenguaje. Me es mucho más fácil ver lo que decía antes, la importancia de trabajar la interacción. Entonces yo en ese entorno veo mucho más cómo interacciona con sus padres, con sus hermanos. Puedo plantear un poco las tareas necesarias para mejorar esa destreza. A veces puedo ver que no es una cuestión del niño y puede ser plantear más un trabajo con la familia, con los hermanos. O sea, buscas siempre un trabajo de desarrollo de la comunicación en general. Está claro que cada niño tendrá sus necesidades dependiendo de la etapa, dependiendo de las edades, y con los profesores es un poco lo mismo. Intento trabajar de manera colaborativa, no repetir las mismas actividades. Está claro que
tenemos unos objetivos comunes, queremos que la evolución vaya en una serie de aspectos, pero vamos a intentar no repetirnos y trabajar de esa manera colaborativa. Muy bien. Bueno, ahora la última pregunta. Me gustaría saber, bueno, como tú sabes, nuestra familia ha creado The Piñeiro, con el objetivo de difundir a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, todo esto. ¿Qué te parece a ti? Bueno, pues a mí me parece una idea muy buena, ¿vale? Por dos motivos, por lo que es la normalización y la difusión, ¿vale? Yo creo que es necesario darle ese protagonismo a las familias sordas, ¿vale? Porque muchas veces hay muy poco protagonismo, ¿vale? A vuestras familias, ver la situación normal, el día a día de una familia sorda. Entonces me parece muy importante que sigáis haciendo esa labor de difusión. Muchas gracias. Ha sido un placer esta entrevista contigo y espero que, bueno, que a todos ustedes les guste la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Chao. Chao.